Muy buen día a todo el público que nos acompaña. El día de hoy hablaremos sobre lo que pasó el 9 de noviembre de 1989. Esa noche fue derribado el muro de Berlín. Para ver combinación con este acto nos acompaña la compañera Estrella para poder explicar qué fue lo que realmente sucedió. Muy buen día. La caída del muro de Berlín es uno de los principales sucesos del siglo XX y de los últimos tiempos. Marcó el fin de una era, tanto en la historia alemana como en la historia europea y mundial. Tras sus escombros, una nueva Europa surgiría y tras ella, un nuevo orden mundial de consecuencias. Para ello, en Alemania Occidental había libertad de movimiento, pero Alemania Oriental tenía reglas más estrictas de cómo deberían comportarse y una política secreta, la Stasi, que supervisaba lo que hacían. En 1961 se ordenó la construcción del muro que dividiría el este y el oeste de Berlín. Para evitar que la gente cruzara, muchas personas se despertaron atrapadas y separadas de familiares en Occidente. El muro que transcurría por el centro de la ciudad tenía longitud de 43 kilómetros y 8 pasos fronterizos en total. El 9 de octubre, una multitud sin precedentes de 70.000 personas se manifestó pacíficamente en el centro de Leipzig, exigiendo libertad. 3. El 4 de noviembre, cientos de miles de personas se manifestaron en el Alexanderplatz, en Berlín Oriental, pidiendo una forma democrática en la que fuera una de las movilizaciones más importantes de la RDA. Una vez que cayó el muro, todo aquello que los alemanes orientales anhelaban de sus vecinos, los occidentales, muchos lo calificaron como milagro, ya que esta revolución pacífica de 1989 llevó a la desaparición de Alemania Oriental en menos de un año. La caída del muro representó simbólicamente el fin de la Guerra Fría. Vamos a un corte comercial y regresamos para continuar con este gran tema. ¿Y tú cómo te pones tu pelón? ¿De a poquito o en una sentada? ¿Con una mano o con las dos? Disfruta los picositos de pelón mexicano hasta los pelos. El gobierno húngaro, que se encontraba desmantelado en el sistema comunista, abrió el paso fronterizo el 10 de septiembre de 1989 para permitir ingresar a refugiados de la RDA, y estos últimos aprovecharon la apertura de Hungría con Austria para escapar hacia Alemania Occidental. El 3 de octubre de 1990, la reunificación se hizo realidad y ese día dejó de existir formalmente la RDA, aunque habrá que esperar hasta la resolución de URSS. Y ahora los dejamos con el compañero Luis, que nos va a presentar su reporte. Como ya sabemos, el muro de Berlín es uno de los principales sucesos del siglo XX y de los últimos tiempos. La caída del muro presentó igualmente el fin de la Guerra Fría. A continuación les dejaremos un video que les habla más detalladamente del muro de Berlín. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos fueron aliados para luchar contra la Alemania nazi. Pero terminada la guerra, Alemania quedó dividida en 4 áreas de control: el sector francés, el británico, el estadounidense y el soviético. Berlín, la capital, se considera un territorio especial. A pesar de estar en la zona de ocupación soviética, también quedó dividido. Aunque fueron aliados, Estados Unidos y la Unión Soviética tenían diferencias ideológicas muy profundas. En 1949, los 3 sectores ubicados en el área occidental conformaron lo que se llamaría la República Federal Alemana, y el área oriental, que era controlada por los soviéticos, quedó denominada como la República Democrática de Alemania. Resulta que años después, el sector liderado por Occidente comenzó a prosperar, y el sector oriental, liderado por la Unión Soviética, apenas sobrellevaba su economía.
Como era de esperarse, miles de personas migraron del oriente al occidente de Berlín. Entonces, para que su economía no colapsara, las autoridades del sector oriente decidieron construir un muro para evitar la salida de las personas y así aislar a Berlín. Lo trágico del suceso es que muchas familias quedaron separadas porque se construyó la primera barrera provisional el 13 de agosto de 1961 sin previo aviso. Imaginen esta escena, personas que trabajaban en la otra parte de la ciudad de un momento a otro ya no pudieron regresar a casa, o personas que vivían al otro lado ya no podían visitar a sus familiares. Estuvieron separados más de 28 años. La aspiración de cruzar el muro provocó la muerte de cientos de personas. Algunos lo lograron, pero otros 75.000 fueron arrestados por intentar huir. La caída del muro tuvo como precedente la apertura de las fronteras de Hungría en mayo de 1989. Este país limitaba con Austria, que era una parte del bloque occidental. Esto provocó que alemanes orientales comenzaran a viajar a Hungría para pedir asilo en el otro sector. Alemania Oriental impuso restricciones a las fronteras y miles salieron a protestar. Con el fin de tranquilizar las protestas, se informó de una ley que permitía salir del país sin requisitos. En medio de la confusión, muchos fueron al muro a ver si era cierto, y de pronto pudieron atravesarlo. Los mismos alemanes orientales comenzaron a derribar el muro, y con la caída oficial del muro de Berlín, Alemania se reunificaría después de tantos años separada. Sin embargo, más de 3 décadas después, el impacto económico y social dejado por la división del país todavía se percibe. De hecho, muchos alemanes sienten que aún hay un muro invisible entre ellos. Desde que las dos Alemanias se reunificaron, cerca de 3.7 millones han migrado del oriente al occidente para reencontrarse con sus familias, pero también en busca de oportunidades profesionales que sí ofrece Alemania Occidental. La cifra que resume esto es que en el antiguo territorio, liderado por la Unión Soviética, viven alrededor de 13 millones de personas, la misma cantidad de hace más de 100 años, mientras que Alemania Occidental, ocupada por Estados Unidos y sus aliados, han duplicado su población. El ingreso promedio mensual de un trabajador en la parte occidental es mayor que su contraparte de oriente, y la mayoría de empresas grandes tienen su sede en el lado occidental. Hay muchas más comparaciones que se pueden hacer. El hecho es que el lado occidental sigue siendo más rico. Pero ¿por qué siguen siendo tan desiguales los dos territorios? Todo parece apuntar a las diferencias entre las instituciones económicas y políticas instauradas en cada territorio. En el lado oriental, las instituciones socialistas de planificación central y la destrucción de capital privado parecen haber obstaculizado el crecimiento económico. Por el contrario, en la Alemania occidental, las instituciones permitían la libre empresa y la democracia, generando incentivos para la innovación y la acumulación de riqueza. Hay que mencionar que antes de la guerra, el sector de Alemania Oriental se fortaleció, porque durante el gobierno nazi se ubicaron industrias de producción militar, pues esa región era menos factible de ser atacada por los aliados occidentales. Pero terminada la guerra, dicho territorio se encontraba bajo la administración soviética, imponiendo un sistema centralizado que promovía la estatización de empresas. Y para 1950 las empresas privadas representaban el 23%, para 1960 solo el 4% del total. Luego de la reunificación, con el objetivo moral de valorar por igual el dinero y el trabajo de ambas regiones, se equilibró por mandato el tipo de cambio, salarios y sistema de seguridad social al de Alemania Occidental. Pero los altos costos laborales de las empresas de Alemania Oriental, que estaban muy por encima de la productividad laboral, hizo que muchas empresas quebraran. Además, cuando los dos territorios se unieron, los propios alemanes orientales preferían comprar productos de empresas del otro lado. Estas y las otras mencionadas previamente parecen ser las razones que han causado el relativo estancamiento de este territorio. La convergencia de la que habla la teoría entre una región atrasada y otra adelantada no se ha cumplido, y la transición de una economía socialista a una de mercado no es tan fácil como parecía después de la reunificación. Con esto queda más claro lo que sucedió y cómo fue pasando este suceso. Gracias. El cacao mexicano da el sabor único al Carlos V, y ellos son los reyes. Y cuando comparten el Carlos V, la reina elige. Disfrutemos Carlos V. Carlos V, el rey de los chocolates.
Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente.